Buenos días a todas las personas que están aquí presentes y a quienes están conectadas mediante Google Meet. Les damos la bienvenida a este taller de salud mental, autocuidado y derechos de las personas LGBTIQ+, que estará a cargo del maestro Leonardo Jiménez Ribargosa. Antes de cederle el uso de la voz, vamos a proyectar una breve videosemblanza y ya después el micrófono es suyo, maestro. Muchas gracias. Maestro Leonardo Jiménez Ribargosa, licenciado en Psicología y maestro en Psicología de las Adicciones, ambos estudios realizados en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido autor y revisor de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Ha presentado carteles de investigación en congresos nacionales e internacionales enfocados en la salud mental de hombres de la diversidad sexual que consumen sustancias en contextos sexuales y generales. En 2023, la UNAM le otorgó el premio Dr. Gustavo Vaz Prada. Además, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz le otorgó un reconocimiento a su trabajo en la reunión anual de investigación de 2022 y 2023. Actualmente colabora en estudios orientados al desarrollo de herramientas para el cuidado de la salud mental de personas de la diversidad sexual con consumo problemático de estimulantes. Brinda atención psicológica especializada en consulta privada y estudia el doctorado en Psicología y Salud en la Facultad de Psicología en la UNAM. Ahí está, perfecto. Bueno, les diría que muchas gracias por esta bonita presentación y también por la invitación a este taller. Creo que es muy importante que desde estos espacios institucionales se creen estos espacios, sobre todo para hablar de diversidad sexual, porque no es algo ajeno a ninguna persona. Creo que todas las personas conocemos o vamos a conocer a alguien que de pronto pertenezca a la diversidad sexual, y es muy importante que sepamos cómo llevar este trato amable, cómo llevar esta buena comunicación, sobre todo pensando que el respeto a los derechos humanos es para todas las personas. Entonces, les agradezco una vez más por este espacio. Antes de comenzar, me gustaría que planteáramos un par de conceptos que parecieran básicos, parecieran que de pronto son la misma cosa, pero en realidad son distintas, ¿no? En realidad son cosas relacionadas, pero cada una tiene su definición específica. Primeramente tenemos a la orientación sexual, que es esta atracción con las emociones, desde lo romántico o desde lo sexual, que una persona siente hacia otras personas. Y hay distintos tipos de orientaciones sexuales. Cuando hablamos, por ejemplo, de un hombre que tiene esta atracción por otros hombres o una mujer que tiene esta atracción por otras mujeres, pues esto le vamos a llamar gay, ¿no? O también de pronto lo llevamos a escuchar con el nombre homosexual.
Cuando una mujer gusta o tiene esta atracción por otro hombre y viceversa, a esto le llamamos heterosexual. Creo que es pues un poco lo más conocido, es lo que más ubicamos, pero definitivamente no es la única orientación sexual, ¿no? También, por ejemplo, existen las personas que gustan o tienen esta atracción por hombres y mujeres. Entonces, a eso le llamamos o le vamos a conocer como la bisexualidad. Por otro lado, también tenemos a otras personas que, digamos, no es algo relevante para tener esta atracción de pronto el género, que ahorita vamos también a comentar, ¿no? O sea, no es tan relevante si es mujer o es hombre, va más allá, como a ciertas características internas, personales, y entonces a esas personas les podemos conocer como pansexuales. También tenemos a personas que de pronto reportan que no es para ellas importante esta atracción. Entonces, de pronto no tienen estas respuestas esperadas por otras personas y entonces a ellas les llamamos asexuales. Esto respondiendo a la orientación sexual, ¿no? De nuevo, a esta atracción emocional, romántica y sexual que una persona siente hacia otras. Por otro lado, tenemos a la identidad de género, que es esta percepción que tiene una persona sobre sí misma. Y esto es, pues, muy internamente, es, como aquí lo dice bien, independiente a las características biológicas de las personas. Entonces, aquí tenemos a hombres y mujeres, son las dos categorías que comúnmente usamos y conocemos, pero también hay otras identidades de género, ¿no? En realidad, algunas personas pueden identificarse como hombres, como mujeres, como ambos, o como ninguna de estas categorías, porque finalmente el género es una característica que se construye a través de la experiencia. No es algo con lo que precisamente una persona nace, no lo definen las características biológicas. Entonces, de ahí surgen los géneros como el no binarismo, agénero, género fluido o el género queer. Entonces, de pronto pensamos que las características biológicas dictan cómo es que una persona tiene que identificarse o vivirse, ¿no? Y entonces, creo que no. Para acá, perfecto, muchas gracias. Entonces, tenemos el sexo biológico, que es de pronto las características físicas con las cuales una persona nace, ¿no? Y no nada más refiriéndonos a los genitales, sino también pues a características como los cromosomas, los niveles de hormonas, entre otras cuestiones. Respecto a estas características biológicas, es que a unas personas se les categoriza como hombres o como mujeres. Es de pronto el género que se les asigna al nacer, o como algunas personas trans nos han dicho que también les gustaría referirse a ello, como género impuesto, porque finalmente no es que a los bebés les pregunten, ¿no? ¿Tú cómo te identificas? Es un género que se les asigna con base en las características biológicas. Con base en eso tenemos a personas cisgénero. Digamos, cuando hablamos de género impuesto no queremos decir que todas las personas lo ven como algo negativo, ¿no? Hay personas que nacen con características biológicas que hace que corporalmente se les lea como una mujer y estas personas dicen, no, pues la verdad, yo sí me identifico como una mujer, ¿no? Entonces a estas personas les llamamos cisgénero, ¿no? Que es cuando su sexo biológico, sus características físicas con las que nace, corresponden con el género que se les asignó al nacer. Por otro lado, tenemos a personas que nacen con algunas características físicas y biológicas que no corresponden al género que sienten. A estas personas les llamamos transgénero o simplemente trans, ¿no? Esto porque de pronto se hacía esta diferencia entre transgénero y transexual en función de si se había hecho un procedimiento quirúrgico para cambiar las características del sexo, ¿no? Pero muchas personas, aun cuando su género no corresponde con sus características biológicas, pues no tienen los recursos para hacerse esos tratamientos hormonales o de pronto las cirugías necesarias para que su cuerpo se lea como el género que sienten. Entonces, simplemente nos referimos a esta categoría como trans.
Por otro lado, tenemos a la expresión de género, que es la forma en la que una persona de pronto presenta este género hacia el mundo exterior. ¿A través de qué? A través de la ropa, a través de los comportamientos, a través de su peinado, su voz, ciertos gestos e incluso actividades sociales y recreativas. Es importante considerar que la expresión de género puede o no puede coincidir con la identidad. ¿A qué me refiero? De pronto cuando una persona trans, digamos, un hombre trans, es decir, una persona que nació con características biológicas que le leen físicamente como una mujer, pero esta persona se lee y se siente como un hombre, entonces se espera que a lo mejor al transicionar use ropa masculina, se comporte como estereotípicamente sabemos que se comporta un hombre, que tenga una voz gruesa y demás, y eso no necesariamente es la realidad, ¿no? Digamos, el hecho de que una persona se identifique como mujer, como hombre o con otro género, no dicta específicamente cómo debe de ser o cómo debe de vivir ese género. Por eso es que la expresión de género es algo diferente a la identidad de género. Ahora que ya hemos hablado de estos conceptos importantes, de pronto surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos sobre las personas LGBTTIQA+ en México? ¿No? Particularmente, hay muchos datos a nivel internacional, pero creo que es relevante saber qué se sabe en nuestro país y también qué cosas se saben que pueden afectar su salud mental. Entonces, para ello les voy a hablar de esta encuesta que realiza la INEGI sobre diversidad sexual y de género. Esta encuesta es de 2021, es los datos más recientes que tenemos hasta este momento. Próximamente esperamos tener ya datos publicados de años recientes. Y pues bueno, en esta encuesta se logró recabar los datos de 44,189 personas que tenían 15 años o más, vivían en México al momento del estudio y tenían distintas orientaciones sexuales o identidades de género. Aquí estos dos acrónimos los vamos a ver en muchas diapositivas, OS de orientación sexual y IG de identidad de género. Y aquí dice orientaciones sexuales, identidad de género, normativas y no normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto digamos, a lo normativo me refiero con que las personas heterosexuales, cisgénero, pues de pronto pueden sí sufrir de pronto alguna complicación, ¿no? Por su orientación sexual, por su identidad de género, pero no son las mismas a las que viven personas que no pertenecen o no entran dentro de lo esperado socialmente, ¿no? Digamos, las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, es a lo que le llamamos no normativo, ¿no? Porque no entra dentro de la norma, dentro de esta mayoría, por así decirlo. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Pues bueno, vemos que, digamos, esta muestra, a pesar de que eran 44,189 personas, pues, digamos, con muestreos o con análisis estadísticos, por así decirlo, hay una representación de 97.2 millones de personas, ¿no? Digamos que se hacen como ciertas estimaciones para lograr representar a la población mexicana. Y entonces, lo que vemos también es que, pues la mayoría, por ejemplo, tenía entre 30 y 44 años, tenían una educación media superior, la mayoría también se encontraba casada o unida a otra persona, también porque esto es importante mencionarlo. Aquí no se incluyeron solamente a personas gays, bisexuales, lesbianas, transexuales, sino también, por ejemplo, a personas heterosexuales y cisgénero, ¿no? Entonces, con base en estos datos es que les estoy presentando esto. 6.5 hablaban una lengua indígena y 2.6% se autoidentificaban como parte de la población afrodescendiente. A todas las personas, en realidad, y particularmente a quienes tenían una orientación sexual diversa, lo podemos ver en el lado izquierdo de esta diapositiva, se les preguntó quién o quiénes sabían de su orientación sexual. Entonces, aquí vemos que 56.2% compartió este dato con su mamá. Y aunque hablamos de una mayoría, veamos el otro lado de esta gráfica.
Esto quiere decir que cerca de 47% no había compartido su orientación sexual con la madre, que es, digamos, una figura que se espera, de la que se espera cierto apoyo, digamos, cariño, ¿no? y aprecio. Y esto, digamos, el dato mayor es respecto a la mamá. Si nos vamos hacia abajo, hacia amistades, hacia hermanos, incluso, por ejemplo, veamos el dato de los papás, ¿no? Solamente 33.9% había compartido este dato con sus padres, ¿no? Y esto no es en afán de ver, digamos, el vaso medio vacío, sino que estos son los datos, digamos, que de pronto no leemos con cierta sensibilidad y solo los interpretamos con lo que nos muestran, ¿no? Esas gráficas. Ahora, a las personas con identidades de género no normativas, personas trans, de género fluido y queer, se les preguntó también quiénes sabían de esta orientación, de esta identidad de género. Y lo que vemos es que los datos son aún menores, ¿no? Digamos, ni siquiera alcanza, digamos, la mayoría a reportárselo a su mamá, a amistades, a hermanos, incluso a parejas, ¿no? Vemos los datos de esposo u otro familiar. Ahora, aquí les presento también los datos separados por personas con orientaciones sexuales no normativas e identidades de género no normativas, ¿no? En la derecha. Entonces, en la izquierda vemos, digamos, a las personas se les preguntaba, cuando sus padres se enteraron de su orientación, ¿qué hicieron? Digamos, ¿qué pasó? Entonces, 88.6% afortunadamente reportó que se le aceptó, que se le respetó su orientación sexual. También, digamos, 16% mencionó que sus padres se habían molestado, ¿no? O habían tenido como una reacción negativa. E incluso 9.8% fue obligado a asistir a un psicólogo, a un médico o a una autoridad religiosa para corregir su orientación sexual. A esto le llamamos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. El acrónimo que digamos que está institucionalmente aceptado es ECOSIG. Entonces, hay que recordar que los ECOSIG en México están prohibidos, ¿no? Pero aún así, 9.8% de estas personas fueron obligadas a asistir a estos espacios para corregir su orientación sexual, aun cuando sabemos que estas, digamos, estas mal llamadas terapias de conversión no tienen efectividad, no tienen evidencia científica y por otro lado también conllevan a más daños a la salud física y mental e incluso sexual. Ahora, cuando vemos los datos también con las personas trans, digamos, ¿qué hicieron sus padres cuando se enteraron que tenían una identidad de género no normativa? También la mayoría sí reportó que tenía esta aceptación por parte de sus padres, pero 13.9% fue obligada a asistir a estos ECOSIGs, digamos, a tratamientos para corregir o tratar de corregir su identidad de género. Ahora, aquí también se les preguntaba durante los últimos 12 meses, en este caso de agosto de 2020 a la fecha, cómo habían percibido esta atención a su orientación sexual e identidad de género en el trabajo, que es un ámbito, digamos, que en personas adultas es súper importante y como puede ser un factor protector súper grande, también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Digamos, cuando las personas reciben discriminación por sus compañeras y compañeros de trabajo, esto acentúa aún más, ¿no? Entonces, digamos, 28.1% de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y con otras identidades de género no normativas reportaron que sí habían recibido de pronto este trato desigual, ¿no? Prestaciones laborales o ascensos desiguales y también habían recibido comentarios ofensivos o burlas, ¿no? Entonces, pensando que en un espacio laboral todas las personas son adultas, pues esto no sería de pronto lo esperado, pero es algo que sí sucede y es algo importante atender. Y si vemos digamos, este mismo dato, pero ahora con personas cisgénero y heterosexuales, que son las de la derecha, vemos que hay un porcentaje menor, ¿no? Digamos, sí, las personas, lo que les decía, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género normativas también pueden llegar a percibir ciertos tratos desiguales y demás, pero sí hay una brecha cuando comparamos a personas, por ejemplo, heterosexuales y cisgénero con personas gays, bisexuales, lesbianas y con identidades de género no normativas.
Hablando un poquito de cosas pues más puntuales respecto a la salud mental, también se les preguntaba si alguna vez habían pensado en suicidarse. 26.1% de las personas con orientaciones sexuales no normativas habían reportado que sí habían pensado suicidarse alguna vez en la vida, y personas con orientaciones sexuales e identidades de género normativas, pues solamente 7.9%, que no es menos importante, pero eso es algo importante a notar. Hay una brecha diferencial entre personas con heterosexuales y cisgénero y personas con orientaciones e identidades sexuales no normativas, ¿no? De hecho, hasta se ve incluso en el gráfico pues esa diferencia importante. Ahora, de estas 26.1% personas, 14.2% lo intentó, digamos, no nada más lo pensó, sino llevó a cabo acciones para acabar con su vida, ¿no? Entonces, de nuevo, los datos no es para decir, bueno, en población heterosexual y cisgénero no ocurre esto. Claro que ocurre, pero no en el mismo grado. No son las mismas cosas que afectan la salud mental de las personas con orientaciones e identidades de género no normativas. Ahora, digamos, respecto a estas ideas o intentos de suicidio, a las personas se les preguntó, ¿esto a qué se debió? La mayoría sí reportó que esto se debió por problemas familiares y de pareja, pero también hay algunas otras personas que reportaron haber pensado o intentado suicidarse por problemas en la escuela, problemas en salud y lo que les comentaba en un inicio, problemas en el trabajo, que aunque es una proporción menor, no es menos importante, ¿no? Si es un espacio, digamos, sobre todo en lo laboral, donde las personas pasan la mayor parte de su día, se esperaría que fuera un lugar seguro, ¿no? Un lugar donde no tendrían que estar sobreviviendo, sino que tendrían que estar viviendo, ¿no? Ahora, solo para concluir estos datos, también se les preguntó qué tan satisfecha o satisfecho se encuentra con diversas áreas de su vida, ¿no? Y las personas LGBTIQA+, reportaron que, por ejemplo, solamente, aquí se me pasó poner los colorcitos, pero 28.8% reportó que no se sentía satisfecha con su situación laboral. 23.3% reportó que más o menos se sentía satisfecha con su situación laboral y 12.9% reportó que sí estaba satisfecha. Entonces, aquí vemos que definitivamente hay cuestiones en el área laboral, en el área económica e incluso en las relaciones familiares que sí pueden hacer que una persona no se sienta cómoda y no se sienta en un lugar seguro. Entonces, respecto a estos datos, sería muy importante preguntarnos qué estrategias pueden llevar a cabo las personas LGBTIQA+ para afrontar estas situaciones de discriminación en los espacios que habitan, ya sea en la escuela, con amistades, en la familia y sobre todo también en el trabajo, ¿no? Reitero, un espacio donde las personas muchas veces pasan la mayor parte de su vida. Para esto les voy a comentar brevemente los resultados de este estudio que se hizo sobre estrategias de afrontamiento para personas LGBT, afrontamiento a la discriminación en el trabajo. Aquí, digamos, se dan ciertas recomendaciones. Principalmente, es muy importante que todas las personas LGBTIQA+ que nos ven, que están aquí en presencial, que nos ven en línea, sepan que pueden reportar legalmente cualquier situación de discriminación ante las instancias correspondientes. No es normal recibir un trato desigual, no es normal que se hagan comentarios o chistes o de pronto acciones físicas incluso para denostar su orientación e identidad de género. No es algo normal, ¿no? Todo esto se puede reportar legalmente. Y para ello hay diversas instancias. Primero tenemos al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, particularmente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esta institución brinda orientación y seguimiento jurídico. Aquí les dejo estos números para que también los tengan a la mano. El correo, digamos, no nada más es para imponer esta denuncia, sino también para de pronto reportar cuando en un lugar público se recibe o se tiene estas experiencias de discriminación.
Entonces, a esto me refiero a que no nada más en el trabajo, sino también, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, ¿no? Que desafortunadamente hay casos reportados, ¿no? Personas que no las dejan hospedarse en ciertos hoteles porque las leen, por ejemplo, como trans, ¿no? O personas que reciben un trato diferencial en ciertos lugares de comida por cómo se leen, cómo está en su expresión de género. También tenemos la línea de la no discriminación, que pertenece a Locatel. Esta está disponible las 24 horas del día. Y el Consejo Ciudadano, que da apoyo jurídico y acompañamiento emocional continuo, ¿no? También aquí les dejo los números y pueden ustedes visitar sus páginas de internet y sus sitios para que, digamos, yo esperaría que nadie requiriera acudir a estas instancias, pero sabemos que desafortunadamente son cosas que suceden, entonces para que las tengan a la mano. También para cuidar esta salud mental y sobre todo estas situaciones de discriminación, el autocuidado es súper esencial. Hay evidencia científica respecto a cómo el tener una mejor alimentación, un sueño reparador, digamos, no nada más dormir por dormir, sino tener un sueño reparador, hacer ejercicio e incluso actividades sociales y recreativas, tiene grandes impactos en el rendimiento laboral, escolar y en la satisfacción personal. Sobre todo también, digamos, efectos físicos, hay efectos bioquímicos respecto a cómo el ejercicio hace que nos sintamos mejor, porque promueve que nuestro cerebro produzca ciertas sustancias que están relacionadas con nuestra sensación de placer. Entonces, de entrada, el autocuidado es súper esencial para cuidar nuestra salud mental, ¿no? En general. Sin autocuidado, muy difícilmente podemos llevar a cabo las siguientes estrategias que les voy a comentar. De pronto, estas situaciones de discriminación pueden generar ciertas emociones displacenteras. Muchas veces les llamamos emociones negativas, pero en realidad no hay emociones negativas ni positivas. Porque en realidad todas nuestras emociones, todo lo que sentimos, siempre nos funciona, ¿no? Entonces, tanto la felicidad como el enojo, la tristeza, incluso, por ejemplo, los celos, ¿no? O sea, como que hay ciertas emociones que tenemos categorizadas en un solo grupo y no, y en realidad, pues, todas nos funcionan. ¿Cuándo nos dejan de funcionar? Pues cuando estas exceden un nivel tal que ya no las puedo yo controlar, ¿no? Y entonces, evidentemente hay emociones que nos hacen sentir placer, pero otras displacer, ¿no? Particularmente, por ejemplo, la tristeza. Entonces, para regular estas emociones, primero hay que identificar la situación que me hizo tener esta emoción, ¿no? Y muy importante, escribirla de forma detallada y clara. Hay evidencia científica respecto a qué diferencias hay en cuando algo lo pensamos a cuando lo escribimos o lo verbalizamos, ¿no? Porque se ponen en marcha ciertos procesos cognitivos diferenciales que hace que eso sí sea posible, digamos, como que lo hace más factible. Incluso no nada más para la regulación emocional, sino también pueden considerarlo para cuando tengan metas y demás, ¿no? Entonces, una vez que identifiqué esta situación, hay que identificar aquellos pensamientos y emociones que me detonan esta situación, ¿no? Entonces, para identificar estos pensamientos, yo siempre les digo a mis consultantes, imagínate que aquí dentro tenemos un escritor chiquito, va escribiendo todo aquello que nosotras y nosotros mismos nos vamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando tuviste esta situación, ¿qué escribió? Digamos, no sé si han visto los guiones de películas o de pronto los libros que dicen, entonces Juan le dijo tal cosa a Lucía, entonces Lucía dijo tal y pensó tal o hizo tal, entonces eso es lo que, ahí es donde están los pensamientos, ¿no? Entonces hay que identificar estos pensamientos y emociones que detonan la situación. Posteriormente, hay que aceptar las emociones. Aceptar no es lo mismo que me gusten. Yo creo que está perfecto si a alguien no le gusta sentir felicidad, si a alguien no le gusta sentir enojo, si a alguien no le gusta sentir miedo. ¿Por qué? Porque el que nos guste o no una emoción está, digamos, influenciado por qué experiencias hemos tenido con esas emociones. Entonces, aceptar no es gustar, es justamente tener conciencia de que tengo esta emoción, ¿no? O sea, no es el primer paso para regular o para cambiar algo, aceptar que está. Entonces, una vez que acepté esta emoción y que tenemos en cuenta que todas nuestras emociones son útiles, entonces ahora sí llevamos a cabo estrategias para regular estas emociones.
Una de ellas, por ejemplo, para reducir particularmente el estrés o la ansiedad, es la respiración profunda. De pronto, no sé si han de pronto visto cómo respiran los bebés o cómo respiran de pronto los perritos, ¿no? O sea, como que, y si no, véanlo ahí en su casa o donde les sea posible. Los bebés y los perritos alzan su pancita cuando respiran. De hecho, todas las personas cuando nacemos respiramos de esta forma. Con el paso del tiempo, vamos acostumbrándonos a respirar de forma, por así decirlo, inadecuada. ¿Inadecuada en qué sentido? Que cuando respiramos con el pecho, eso no sirve para calmar el estrés. Al contrario, me activa más, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, pues cuando sientas mucho estrés, haz esto, ¿no? Y eso, inténtenlo, no sé si lo han intentado, les va a poner más ansiosos o más estresados. Entonces, para regular este estrés y la ansiedad, se recomienda esta respiración profunda. Entonces, esta estrategia consiste justamente en colocar una mano sobre el pecho, otra mano sobre, digamos, aquí, si nos tocamos aquí en medio, vamos a sentir unos huesitos. Al final de estos huesitos hay como una bolita. Abajo de esa bolita está el diafragma, ¿no? Coloquialmente, pues le decimos en consulta como la pancita, ¿no? Entonces, ahí en el diafragma tenemos que poner nuestra otra mano, una en el pecho, otra en el diafragma, y entonces tenemos que inhalar por la nariz y tratar de llevar ese aire hacia allá. Digamos, no hacia el pecho, sino llevarla hacia esta parte inferior, ¿no? Hacia, les digo, como la pancita, el diafragma, ¿no? De tal forma que, por eso ponemos esta mano aquí, para que el pecho no se infle. Entonces, una vez que llevamos el aire hacia abajo, hay que mantenerla unos segundos y posteriormente comenzar a exhalar ese aire, ¿no? Esto, digamos, se recomienda que se haga de forma rutinaria, no nada más cuando tengan estrés o ansiedad, porque si solo la dejan esa estrategia para cuando ya tengan mucho estrés o ansiedad, pues no les va a funcionar. Digamos, esto no funciona como una pastilla, que cada que tengo dolor, pues me tomo la pastilla y se acabó, ¿no? Sino que es algo que debo de ir practicando para que en el momento que la requiera, la pueda utilizar. Hay que cuidar mucho que la postura esté recta, que por ejemplo si estamos sentados en una silla, no estemos pegados en el respaldo. E incluso esta estrategia no nada más es para regular el estrés y la ansiedad, sino muchas personas que tienen insomnio les sirve para conciliar el sueño. Entonces también podrían llegar a intentarla de forma general. Ahora, para reducir la tristeza y también otras emociones como el enojo o, por ejemplo, los celos, hay ciertas estrategias que también se pueden llevar a cabo para cuidar la salud mental. Una de ellas es la reestructuración cognitiva. Muchas de las cosas que nos pasan, digamos, no es que sean buenas o malas, digamos, las cosas que nos pasan no las categorizamos como buenas o malas también con base en la experiencia, pero genuinamente son solo experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué importa? Importa mucho más qué interpretación le doy a esa experiencia. Entonces, a lo mejor no puedo cambiar qué es lo que está pasando a mi alrededor, pero sí puedo cambiar mi perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Para que esto me ayude a tomar mejores decisiones o un poquito más informadas. Entonces, aquí esta estrategia consiste en cuestionar esos pensamientos que me generan la tristeza, el enojo, la ansiedad, que me generan los celos incluso, y construir nuevos pensamientos. A partir de identificar dos cosas, evidencias a favor de ese pensamiento y evidencias en contra del pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor ahorita no va a pasar, yo espero, pero a lo mejor ahorita se me cae esta agua, ¿no? Y entonces, de pronto, esta situación que le puede pasar a cualquier persona, de pronto yo la pienso como, híjole, no, ¿qué van a decir todos? No, pues soy un inútil y ya no me van a escuchar y ya se arruinó mi día. O sea, no importa que haya llegado temprano, que esté en un bonito lugar, que hayan un montón de personas interesadas escuchando esta ponencia, porque se me cayó el agua, ¿no? Y eso es algo muy común que llega a pasar. Entonces, de este pensamiento, yo tengo que identificar que sí posiblemente es real. Entonces, posiblemente es real que se me cayó el agua, eso es un hecho,
¿no? O sea, ahí no hay una sobreinterpretación. ¿Qué otra evidencia es real? Que a lo mejor el que se me haya caído el agua, pues ya, una disculpa, dejó así como unas ciertas gotitas, ¿no? Del sudor que tiene el agua fría. Pero ahora, ¿qué evidencia en contra hay de ese pensamiento? ¿Qué no es real? ¿Todas las personas que se les cae algo inmediatamente son inútiles? Digamos, todas las personas, ninguna persona que está aquí nunca se le ha caído algo, ¿no? O sea, como que hay que pensar en esta evidencia en contra del pensamiento y entonces formar un nuevo pensamiento que sea más objetivo, ¿no? En este caso sería algo como, claro, se me cayó el agua y seguramente esto hizo que las gotitas pues mancharan un poco como el escritorio, pero es algo que le puede pasar a cualquier persona, eso no quiere decir que ya no estén escuchando tu ponencia, eso ya no quiere decir que seas un inútil, ¿no? Entonces, digamos, si se dan cuenta, no es una forma de engañarnos. O sea, en este caso no fue un decir, ay, claro, no se te cayó el agua y no hay consecuencias. Bueno, ahorita la consecuencia pues no es tan grave, ¿no? Pero, digamos, no es decir, esta situación no pasó y no hay consecuencias. Sí las hay, pero no es la interpretación que le estaba dando en un inicio, ¿no? Entonces, de esta actividad se puede ir reestructurando estos pensamientos que tenemos a lo largo del día. También podemos llevar a cabo actividades que me produzcan placer. Les decía que hay evidencia científica de cómo el ejercicio y las actividades sociales y recreativas sí tienen un impacto directo en nuestra salud mental, porque hace que se produzcan sustancias como dopamina y serotonina, que son así sustancias muy pequeñitas así en nuestro cerebro, que están relacionadas con que sintamos placer, que sintamos felicidad, que sintamos agrado. Entonces, el retomar viejos hábitos o intentar nuevas actividades también ayuda a que las personas de pronto reduzcan esas emociones displacenteras. También podemos, por ejemplo, hacer esta abstracción de lo positivo en el día, ¿no? Porque les comentaba este ejemplo, ¿no? De pronto me paré súper temprano, me arreglé, vine aquí a dar la conferencia, a lo mejor salí, vi a una amistad, me dio mucho gusto verla, pero al llegar a mi casa me di cuenta que no puse a descongelar el pollo, vamos a suponer, ¿no? Entonces, no importa todo lo que me ha pasado en el día, por esta cuestión no tan agradable, por esta cuestión no tan positiva, ya mi día se fue por completo. Y es algo que tenemos muy normalizado, ¿no? Que nuestro día de pronto se arruine muy fácilmente. Entonces, esta estrategia consiste justamente en abstraer también esta evidencia positiva de nuestro día. ¿Qué sí hice bien? ¿Qué agradezco? ¿Y qué sí pude hacer hoy? ¿No? Entonces, de esta forma es que se puede ir empezando a trabajar esta parte de la tristeza. Ahora, de pronto, retomando el tema principal, que es cómo afrontar estas situaciones de discriminación, sale, o cuando he dado esta plática en algunos otros lugares, sale de pronto esta duda, ¿no? O sea, como debería de salir del closet en mi trabajo, con todas las personas, con una persona, con quién, ¿no? Porque aunque pensamos, digamos, que las personas adultas no se enfrentan a esto, se enfrentan a esto y muchos más que a lo mejor ahorita las juventudes, ¿no? Sobre todo porque los espacios no son totalmente seguros como deberían de serlo. Entonces, es importante que consideremos que salir del closet es una decisión que solo puede tomar la propia persona. Solo la propia persona puede decidir cómo, cuándo y con quién. Ninguna persona está obligada a compartir su orientación sexual o identidad de género con nadie. Y hacerlo, digamos, forzar a una persona que salga del closet es violencia, ¿no? Es algo que en inglés el término que se usa es outing. Entonces, para salir del closet, ¿qué consejos hay? Sobre todo, digamos, esto va más enfocado en juventudes, pero les digo, esto no es algo muy ajeno a las personas adultas, es algo que viven y viven mucho, como ya lo vimos en los datos de la encuesta. Entonces, puedes llamar a alguien por teléfono, ¿no? Para compartirle su opinión, qué opinas, ¿no? Enviar mensajes de texto, correo electrónico, pues yo creo que no sé quién sigue enviando correos electrónicos para mensajearse, a lo mejor pues sería un WhatsApp, algo más coloquial. Y algo que, por ejemplo, sí sirve, y sobre todo lo he visto con mis consultantes, es escribir una carta,
¿no? Digamos, porque les digo, escribir tiene un impacto distinto a solo pensarlo o solo imaginarlo. Entonces, pueden escribir una carta, hablar, digamos, con alguien también en persona. Y sobre todo, digamos, esperaría que todas las personas vivieran en entornos seguros, que les permitieran ni siquiera hablar de salir del closet, ¿no? Digamos, ninguna persona heterosexual, o no me atrevería a decir a ninguna, pero yo creo que la mayor parte de personas heterosexuales o cisgénero no tienen que sentarse a platicar con su mamá o con su papá y decirle, oye, la verdad es que soy heterosexual, ¿no? Me gustan, en este caso, hombres, pues me gustan las mujeres, ¿no? O me identifico, ya lo pensé bien y yo sí me identifico como hombre, ¿no? O sea, como que no sucede esta plática, ¿no? Pero ¿por qué es importante que sí suceda en estos momentos? Digamos, con las personas LGBT sucede porque, de nuevo, no son las mismas condiciones a las que se enfrentan, no son los mismos factores estructurales o las mismas violencias que atraviesan las personas LGBT a las personas cisgénero y heterosexuales. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy, muy sensibles, ¿no? De pronto también, solamente haciendo también un breve paréntesis, de pronto surge esta duda, ¿no? ¿Por qué no hay un día del orgullo heterosexual? Porque no es necesario, ¿no? Digamos, no, a las personas no les violentan en espacios públicos por ser heterosexuales o por ser cisgénero, ¿no? No reciben estos tratos desiguales, no les niegan ascensos, no les niegan, no les acosan laboralmente para que renuncien, ¿no? Si son, y ahorita hablamos de población LGBT, pero lo podemos extender a otras cuestiones, ¿no? Mujeres embarazadas, personas de pueblos originarios y un largo etcétera, desafortunadamente. Entonces, volviendo al punto, dado que si hay un entorno que de pronto puede no ser seguro para todas las personas, es importante que las personas LGBT exploren su entorno, exploren si es un entorno seguro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero compartirle mi orientación sexual e identidad de género con un compañero del trabajo, pues sí sería importante saber a lo mejor qué opinión tiene esa persona respecto a la población LGBT, ¿no? Digamos, para saber si es una persona en la que puedo confiar o de la que voy a recibir de pronto este trato desigual, ¿no? Entonces, es importante saber esta opinión y muchas veces sirve cuando esto lo llevamos al exterior, ¿no? O sea, en lugar de decirle en general, ¿qué opinas de la población LGBT? Sino, a lo mejor conozco un cantante, ¿no? Que es parte de la población LGBT y le digo, oye, ¿qué opinas de este cantante, no? ¿Te gusta su música, y demás? Y entonces, si la persona empieza a hablar, pues, respecto a su orientación sexual e identidad de género, de forma despectiva, pues a lo mejor no es un lugar tan seguro, ¿no? O sea, no es una persona en la que podría llegar a confiar. Que de nuevo, al recibir trato desigual, todas las personas tienen derecho a poner una denuncia, ¿no? Digamos, no es de, pues, como sé que me va a discriminar, no me voy a acercar. No va por ahí. También a lo mejor preguntar su opinión sobre el matrimonio igualitario, si esta persona, es importante preguntarnos si esta persona descalifica a otras personas LGBT y también si esta persona sabe regular sus emociones ante eventos que pueden ser inesperados, ¿no? Entonces, sobre todo porque el compartir la orientación sexual o la identidad de género puede llegar a ser algo sorpresivo para algunas personas. Entonces, si esta persona tiene un carácter muy reactivo, a lo mejor hay que considerar decírselo en un momento donde esté más calmada, donde esté más tranquila, ¿no? Y entonces así se reducen las probabilidades de que esto sea algo un poquito más agradable. Ahora, ¿qué otras cosas serían útiles de considerar para salir del closet? Por ejemplo, el tiempo, ¿no? O sea, considerar si hay una mejor hora del día donde la persona a la que se lo quiero compartir está desocupada, a lo mejor donde esté como un poquito más abierta, ¿no? a esta información. La ubicación, ¿no? Hay muchas personas que de pronto dicen, es que tengo miedo de compartírselo a lo mejor en la oficina, ¿no? Porque no sé cómo vaya a reaccionar y entonces qué van a decir mis compañeros, y me van a correr, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor considerar un lugar más público donde haya más personas
personas que en caso de que esta persona reaccione violentamente, pues puedan entrar también como en mi defensa, ¿no? O donde yo pueda recurrir rápidamente por ayuda. A lo mejor si tengo más confianza en esa persona, pues considerar un lugar privado, ¿no? Aquí, por ejemplo, no todas las personas podrían llegar a considerar que su casa es un lugar seguro, ¿no? Eso es algo también muy desafortunado, pero que llega a pasar. Entonces, hay que preguntarnos eso. También, por ejemplo, con las personas con las que quiero compartir esta información, digamos, hay otras que me puedan ayudar, como a organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas en México, particularmente YAG, Inspira Cambio, y muchas otras que luchan también por el derecho a las personas LGBT y brindan este asesoramiento. Vivo hace también una gran organización que se dedica a brindar esta orientación. Y es muy importante considerar que este proceso no es igual para todas las personas. Es un proceso único, ¿no? Y puede que una persona lo lleve a cabo varias veces, ¿no? Digamos, se cree que cuando una persona se lo comenta a sus padres o sus madres, ahí acaba la cosa, ¿no? O sea, como que se lo dije a mi papá, a mi mamá, y ya todo va a ser color de rosa. Y desafortunadamente, la persona posiblemente se tenga que enfrentar a salir del closet en distintos ámbitos, con distintas personas, y eso conlleva también bastante estrés. Entonces, si de pronto conocemos a una persona o una persona nos comparte su orientación sexual o identidad de género y nos dice que pues es no normativa, ¿no? Que es gay, lesbiana, bisexual, trans o de género fluido, que seamos empáticos en ese sentido, ¿no? No sabemos qué proceso interno llevó a la persona para decidir si hablar de eso con nosotras y con nosotros, ¿no? Entonces, respecto a eso, pues justo es posible que la persona obtenga resultados iguales, diferentes, similares, etcétera. Ahora, yo les presentaba algunos datos al inicio de esta presentación respecto a personas que habían considerado el suicidio por razón de su orientación sexual o identidad de género. Entonces, es muy importante también saber qué hacer en casos de emergencia. En este caso, pedir ayuda siempre es una opción, ¿no? Hay personas que desafortunadamente no tienen los recursos psicológicos, mentales o de apoyo para considerar estas opciones y entonces consideran que la mejor opción es lastimarse o acabar con su vida, ¿no? Muchas personas en México han tenido esta desafortunada situación. Para evitar eso, es importante que conozcamos estas líneas de atención. La Facultad de Psicología tiene una atención psicológica a distancia, ahí está el número de teléfono. Es un servicio que funciona de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Hay consejería breve, digamos que es una llamada, una atención súper al instante. Digamos, si la persona posteriormente quiere tener un proceso terapéutico un poco más extenso, más, digamos, se atiende la emergencia, pero si de pronto la persona quiere tener este proceso más largo en cuidado de su salud mental, ahí mismo les pueden referir a otros servicios o a otros terapeutas. Ahí les pueden asignar con base en sus características y sus necesidades en salud mental el mejor terapeuta para atender su caso. También tenemos otras instancias como la línea de la vida, que también funciona, ¿no? Los 24 horas del día, los 365 días de la semana, del año. Y estas otras organizaciones que les pongo son justamente organizaciones que trabajan con personas LGBT. Ya les hablé de COPRED, de la CONAPRED, pues bueno, de YAG, también está la Fundación México Vivo y está Casa Frida Refugio LGBT. Hay muchas personas que por su orientación sexual o identidad de género, desafortunadamente son corridas de su casa, de su trabajo, digamos, pueden quedarse sin recursos. Entonces, Casa Frida ofrece este refugio temporal para estas personas, para ayudarles a sobrellevar pues esta situación, ¿no? Entonces, que sepan que existe estas opciones y que siempre pedir ayuda es una opción. Esta ponencia la hemos enfocado mucho también a cómo trabajarlo en el trabajo, en las organizaciones, ¿no? Que es de pronto uno de los intereses que podrían llegar a tener. Entonces,
es muy importante saber qué pueden hacer también las lideresas, los jefes, los directores, ¿no? Respecto a estas situaciones de discriminación, ¿cómo evitar estas situaciones en esos entornos? De entrada, es muy importante que se puedan crear ambientes seguros, diversos e inclusivos. Y esto no es solamente poner una bandera LGBT afuera de la organización y decir, pues ya con eso tengo un entorno inclusivo, ¿no? Esto involucra hacer cambios en la cultura organizacional. ¿Qué significa esto? Que si haya acciones visibles para que las personas LGBT accedan a los mismos recursos que las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género normativas, ¿no? Y entonces, digamos, es importante que haya capacitación a todo el personal, pero sobre todo a directivos y gerentes, respecto a sensibilización y a cómo promover la educación sobre temas relacionados con la diversidad sexual en el lugar del trabajo, ¿no? Digamos, de pronto hay ciertas reglamentaciones que impiden que, por ejemplo, ciertas mujeres trans usen falda porque sus jefes les dicen, es que tú eres un hombre, ¿no? Entonces, de entrada, pues esta reglamentación no nada más es ilegal, es violenta y hay evidencia científica de que estos tratos disminuyen significativamente el rendimiento escolar y en este caso el laboral, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido no es un capricho, ¿no? Como se podría llegar a pensar. Sí es algo que puede afectar la salud mental de la persona, su rendimiento laboral e incluso llevarla a situaciones de extremo como autolesión y suicidio. Ahora, también está el apoyar la creación de grupos de personas LGBT en el trabajo, sobre todo pues digamos desde recursos humanos, ¿no? Que haya como este apoyo para que las personas LGBT tengan este acompañamiento, que sepan que digamos no están solas, ni solos, ni soles en este entorno y sobre todo que se creen también políticas que prohíban la discriminación contra personas LGBT por su orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, les digo, no es nada más hacer un cambio a nivel visual en las organizaciones, sino que haya una reestructuración en la medida de lo posible en la cultura organizacional. También en ese sentido es importante que se permita a las personas LGBT con alto desempeño que también ocupen posiciones de alta dirección, ¿no? Digamos, en ese sentido no, esto lo aclaro porque de pronto eso se entiende pues claro, como la persona me dice que pertenece a la población LGBT y automáticamente eso ya la persona ya me va a querer reclamar, ¿no? Un puesto directivo. No va por ahí, ¿no? Más bien va en el sentido de que hay estudios que demuestran que en ciertas organizaciones, digamos, se tenían perfiles de personas heterosexuales y personas con identidades y orientaciones sexuales de género no normativas. Y entonces, cuando se quería postular para un ascenso en ese puesto o acceder incluso al puesto, había una probabilidad menor de que las personas LGBT accedieran al mismo puesto con las mismas características, simplemente, digamos, habiendo diferencias en la orientación sexual, ¿no? Digamos, son estos ensayos de pronto, digamos, coloquialmente se les llama como ensayos encubiertos, ¿no? En organizaciones, ¿no? Donde dos personas postulan a una misma vacante, pero pues no, o sea, son perfiles, digamos, falsos, ¿no? Solamente para probar qué tanto se accede o no qué tanta hay esta estructura en la cultura organizacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, se invita también a que en las compañías de organizaciones se les permita a las personas LGBT con alto desempeño, vuelvo a reiterar, que accedan a estas posiciones que también podrán ocupar personas heterosexuales. Para ir concluyendo, para ir cerrando, nada más me gustaría contarles brevemente de este estudio que se hizo sobre la salud mental y el apoyo social en personas LGBT mexicanas, ¿no? Esto particularmente durante la pandemia de COVID-19. Aquí hay un montón de datos, yo creo que digamos, esto puede llegar a ser muy complicado de leer, entonces aquí tengo como un diagramita que resume esta parte. En este estudio, de forma general, se encontró que de pronto hay algunas personas LGBT que interiorizan esta discriminación que han recibido, ¿no? A eso le llamamos homofobia o homonegatividad internalizada. Entonces, esto de pronto lo podemos ver como personas que de pronto, no sé,
pensemos en una mujer lesbiana que recibe discriminación justamente por ser lesbiana, y para protegerse de las personas, digamos, de protegerse de futuras experiencias de discriminación, entonces ahora como que adopta esta postura y dice, no, pues claro, las personas LGBT pues son así, ¿no? Esa es un poco la homofobia internalizada, ¿no? Entonces, se encontró en este estudio que las personas que tenían esta homofobia internalizada tenían más probabilidades de presentar síntomas de depresión que quienes no tenían homofobia internalizada. Pero hubo un factor que protegió, digamos, que aun cuando las personas tuvieran homofobia internalizada, ya no presentaran síntomas de depresión. Y esto es el apoyo social. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una forma en la cual podemos llegar a combatir estas experiencias de discriminación en los distintos entornos en los cuales las personas LGBT existen y resisten, digamos, se pueden contraatacar a partir del apoyo social. El respetar los derechos, el respetar los pronombres de las personas, el respetar su orientación sexual, no es un capricho, es una situación importante que puede conllevar a que una persona desarrolle o no desarrolle cierta sintomatología psiquiátrica. El respetar que las mujeres y los hombres trans usen la ropa y tengan una expresión de género acorde al género que sienten, puede hacer la gran diferencia entre que una persona decida intentar o no intentar el suicidio, ¿no? Y esto lo tenemos sumamente reportado, por ejemplo, en las personas que un poco atienden en estas líneas de atención de urgencia, ¿no? O sea, como que sí nos reportan que, o hay personas que de pronto cuando sobreviven a estos intentos de suicidio nos dicen, la verdad es que el que alguien me escuchara, el que alguien me respetara, incluso así por teléfono, esto hizo la diferencia entre que decidiera no morir. Entonces, pensemos en eso. Pensemos que el respeto a los derechos de las personas LGBT, el respeto a su orientación sexual, identidad de género y expresión de género es algo que cambia vidas. Y particularmente en el ámbito organizacional es algo que debemos de considerar. Eso es lo que les tenía planeado comentar el día de hoy. Les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho sobre todo que estas pláticas se lleven a cabo en estos espacios institucionales. Creo que es una gran propuesta y solamente me queda agradecerles. Muchas gracias. Hola a todas, todos. Yo creo que este espacio lo podemos también utilizar por si alguien quiere comentar algo, tiene una opinión o una pregunta concreta para nuestro ponente. Si alguien quiere participar, el micrófono es de ustedes. Bueno, yo voy a aprovechar que tenemos al maestro Leo. A mí me pareció bastante significativo, pero también me impactó mucho los datos que nos diste en las encuestas del INEGI, específicamente en la parte donde la percepción de la violencia de las personas LGBTIQ+, de las personas hetero y cis. ¿Por qué existe esta normalización de la violencia por parte de las personas hetero y cis? Y las personas LGBTIQ+ identifican estas violencias mucho más explícitas. Es decir, no sé, en un grupo de abogadas, abogados, donde hay un machismo dentro del mismo clima organizacional, puede ser que se digan, es que estás trabajando como niña, ¿no? Y eso es un comentario como muy leve, ¿no? Pero pueden decir otro tipo de groserías u otro tipo de comentarios despectivos, pero entre las mismas personas hetero, para ellos es gracioso. Pero para una persona que tal vez es sensible al género o que el tema pues totalmente le afecta, pues puede que no. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, ¿no? Desde un punto de vista también, ¿qué estrategias institucionales tenemos? Pero también, ¿cómo la persona que es líder de esa área o qué pasa si alguien alza la voz y dice su disconformidad por un comentario, ¿no?
o incluso, ¿no?, que de entre los hombres pueden sexualizar a las mujeres y decir, no, es que ella está muy, muy guapa, o otro tipo de comentarios. Claro. Y una mujer lo escucha y puede decir que es que no está bien que lo digan así. Entonces, ¿cómo pues poder gestionar ese tipo de conductas? Pero también, ¿qué tanto se debe de proteger la persona que identifica esa violencia? Porque si alza la voz y dice, oye, es que esto está mal, pues puede que otra persona pues vaya a atacarla. Claro. Entonces, ¿qué recomendarías hacer en esas situaciones? Claro, eso es súper importante, sobre todo porque de pronto se piensa esa solución fácil, ¿no? Como, pues sí, reporta, ¿no? Pero cuando no hay una cultura organizacional que contempla el respeto a los derechos de las personas LGBT, es muy probable que esta persona incluso termine sancionada, que termine despedida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que tanto directores como gerentes, como todo el personal, pero particularmente directivos y gerentes, que son quienes toman la mayoría de estas decisiones, reciban capacitación respecto a esa sensibilidad, ¿no? En población LGBT y a otras poblaciones también vulneradas en México, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, creo que eso creo que es lo que se puede ir empezando a hacer. Y respecto a los datos, también es algo que, digamos, las personas LGBT podrían ser un poquito más, podrían identificar un poquito más estas violencias porque las han vivido toda su vida. Pero también a veces sucede lo contrario. Lo viven tanto que lo normalizan. Entonces piensan, pues claro, es que es normal que, o sea, en mi trabajo anterior también me decían tal cosa, ¿no? Esto que trabajas como niña, ¿no? Entonces, pero X, todos son bien, no sé, muy, sensibles, ¿no? Antes sí se podían hacer esos comentarios, que es también algo que muchas veces escuchamos, ¿no? Y lo que hay que tomar en cuenta es que esto nunca estuvo bien, ¿no? Digamos, antes estaba normalizado, antes era algo que veíamos y aprendíamos incluso en entornos laborales, en entornos familiares, en la televisión, en el radio, ahora en el internet, ¿no? O sea, son cosas que veíamos representadas en muchos medios, pero eso no quiere decir que está bien, ¿no? Ya tenemos bastante evidencia científica de cómo es que esta homofobia tiene impactos severos en la salud mental, ¿no? La transfobia, ¿no? También particularmente, sobre todo las personas trans en espacios laborales reportan esta discriminación como muy, muy presente, ¿no? Y las personas con orientaciones sexuales no normativas, para protegerse de estas experiencias de discriminación, entonces adoptan posturas homofóbicas, internalizan esta homofobia. Entonces, finalmente un poco es para defender su puesto, su bienestar en ese sentido. Entonces, yo creo que eso se debe a que, digamos, yo creo que esa es la razón por la cual las personas LGBT reportan más esas experiencias de discriminación. Al haberlas vivido constantemente, les es más fácil pues identificarlas, ¿no? Y sobre todo pues no identificarlas, sino que genuinamente las viven más, ¿no? Esto que les decía, no, las personas heterosexuales, yo siempre doy esta plática con la pregunta a las personas heterosexuales: ¿cuándo ustedes se acercaron con sus papás a decirle seriamente, ¿no? Así en un entorno 1 a 1, ¿no? Muy nervioso, decirle, oye, la verdad es que soy heterosexual, ¿no? Pero no voy a cambiar, pero soy una buena persona, ¿no? O sea, estas pláticas pues no suceden, ¿no? Y no suceden porque no se vive esta discriminación en la misma magnitud, ¿no? Que las personas LGBT. Gracias. Y una última pregunta. Bueno, igual si alguien tiene, pues puede levantar la mano y le paso el micrófono. Pero en términos así muy, muy, muy simples, porque muchas veces la teoría de género llega a ser muy compleja, ¿cómo podrías, para que nos quedemos con esa información las personas que estamos aquí presentes, cómo podríamos diferenciar identidad de género, expresión de género y también orientación sexual? O sea, pero muy, muy, muy breve para que no se vea aquí. Perfecto. Claro, la orientación sexual
en palabras muy coloquiales, es como quién te gusta, ¿no? ¿Te gustan hombres? ¿Te gustan las mujeres? Para que te guste una persona, ¿importa el género? ¿No? Eso es un poquito lo que te tendrías que preguntar en la orientación sexual. En la identidad de género es más bien cómo yo me asumo. Digamos, me leo, me siento como un hombre, me siento como una mujer, no me identifico con alguna de esas dos categorías, me identifico con alguna otra, ¿no? Como de género no binario, de género queer, de género fluido, ¿no? Y por último, la expresión de género es eso con lo que yo me identifico, lo que yo siento, cómo lo expreso a través de mi ropa, cómo hablo, cómo me comporto, etcétera. Y aprovecho esta pregunta nada más para remarcar que, aunque estas tres cosas están relacionadas, son conceptos distintos. Hola, maestro, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues esta es una pregunta que me he hecho mucho últimamente, y es que pues a lo largo de mi vida he tenido personas cercanas, personas que aprecio, personas que son parte de mi familia, pertenecientes a la comunidad, y me he dado cuenta justamente que algo importante para pues apoyar, estar con ellos, es la cuestión de la comunicación, la comprensión y sobre todo sentirse respaldados. Claro. Yo estoy ahora sí que navegando en un término que recientemente pues ya me corrigieron profesionalmente, de que es el término de tú eres aliade. O sea, yo no me identifico como una persona LGBT, pero sí pues sí les tengo el aprecio, y sobre todo pues dado que parte de personas muy importantes de mi familia pues han sufrido lo que es la discriminación, injusticias y sobre todo cosas que pues en lo personal a mí pues sí me duelen, pues realmente sí me nace apoyarlos, me nace ayudarles. Pero esa es la pregunta, porque me ha surgido sobre todo, creo que también muchos compañeros que pues a lo mejor tienen hijas, hijos que están descubriendo su identidad, su sexualidad, y hay una línea muy delgada entre apoyarles y a lo mejor tomar batalla en una lucha que a lo mejor no es propia, porque no han sentido esa discriminación, no han sentido en carne propia todas esas circunstancias. ¿Cuáles serían las prácticas que usted, maestro, recomendaría para pues apoyar de la mejor manera, justamente sin cruzar esa línea, sin afectarles, sin querer apropiarse de algo que a lo mejor pues no es nuestro, pero estamos en la mejor disposición de pararnos a un lado y decirles: no estás sola, no estás solo, yo te comprendo, yo te escucho, yo te respaldo, y si el mundo te quiere destruir, yo me encargaré de protegerte para que no lo hagas, y pues seas tú siendo feliz, seas feliz siendo quien eres. ¿Cómo sería? De entrada, muchas gracias por compartirnos este sentir, estas experiencias. Creo que es algo que también es muy importante que consideremos, sobre todo porque les digo, estas situaciones generan bastante estrés, que finalmente afectan la satisfacción de vida que tiene una persona. Entonces, es muy importante también que contemplemos cómo podemos apoyar. Hay muchas personas que de pronto no les gusta justo este término, como de aliado, ¿no? Porque de pronto cuando nos nombramos aliados de una lucha a la cual, o de una población a la cual no pertenecemos, se entiende de forma indirecta que al ser aliado, pues ya todo lo que pueda hacer, pues ya está bien, ¿no? Digamos, como que ya di mi grano de arena, ya soy yo aliado, entonces pues ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Cuando a lo mejor va un poquito más allá, ¿no? O sea, como más allá de esta etiqueta, va en mis acciones concretas. Por ejemplo, si yo dirijo una organización, preguntarme, ¿cuántas veces he considerado mis decisiones al asignar el puesto a una persona o no, con base en cómo se ve, con base en cómo habla, en cómo se viste, ¿no? Como que repensar esas cosas. En lugar de ser aliado, justo a lo mejor podríamos pensar cuántas de personas a mi alrededor, en mi círculo social cercano, pertenecen a la población LGBT. Porque
algo que me gustaría retomar de esta pregunta que nos haces, súper importante, es que este tema no es ajeno a ninguna persona. Yo estoy 100% seguro que todas y todos aquí conocemos o vamos a conocer a una persona que pertenece a la población LGBT. Digamos, y si de pronto en sus cabezas está no, pues es que yo no conozco, pues hay que replantearse tal vez, ¿no? O sea, como que posiblemente a lo mejor no lo estoy notando o no estoy brindando la suficiente confianza para que una persona me comparte esta información, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para sí apoyar? De entrada, lo que tú me decías, la comunicación. Es súper importante la comunicación. Si una persona, por ejemplo, si un hijo me dice, me comparte su orientación sexual o identidad de género, que no es normativa, es muy válido, siempre es válido lo que sentimos, en todas las situaciones. Siempre es válido. ¿Qué no es válido? ¿Qué hago con esa emoción? Entonces, es válido si de pronto en un primer momento siento sorpresa, si siento miedo, si siento enojo. Es muy válido esa emoción. Ahora, esa emoción es importante que no actúe con base en una emoción desagradable, ¿no? O sea, porque muchas veces pues se le grita a la persona, se le dice, pues es que en qué fallé yo como padre, ¿no? Y más cuestiones que lejos de ayudar, afectan solamente a la salud mental, porque la persona ni va a cambiar su orientación sexual ni su identidad de género por mi reacción, ¿no? Puede ser, y eso es lo que hacen muchas veces los ECOSIGs, los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, puede ser que la persona a lo mejor lo esconda, ¿no? Puede ser que a lo mejor modere su comportamiento y entonces ya no lo exprese, pero no es que se vaya a la orientación sexual e identidad de género, sino que más bien va a un poco adoptar una postura para protegerse, pero finalmente no va a tener una satisfacción en su vida, ¿no? Muchas veces las personas que reprimen estas orientaciones e identidades de género, pues terminan justamente con sintomatología psiquiátrica o incluso pues en desafortunadamente eventos de autolesión o suicidio, ¿no? Ahora, creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, como que validar la emoción que estoy teniendo, pero comunicarme asertivamente, ¿no? O sea, digamos, específicamente de esto que me estás compartiendo, ¿qué es lo que me causa problema? Porque a lo mejor no es lo que me causa problema no es que seas gay o que seas bisexual o lo que sea. A lo mejor el problema es que yo sé cómo llegan a tratar a las personas LGBT en otros entornos. Me da miedo que te traten mal, me da miedo. En este momento siento a lo mejor sorpresa porque no es la expectativa que yo tenía de ti. A lo mejor no sé, siento tristeza, pero no por ti, sino porque a lo mejor justo puede ser que te traten mal en algunos espacios, ¿no? Entonces, hacerlo como muy descriptivo de a dónde va esa emoción ayuda a que la persona no se sienta juzgada, ¿no? Y no sienta que es su culpa tener esa orientación o identidad de género, ¿no? Algunos otros papás, y para esto me voy a regresar ahorita a unas diapositivas. No sé si podrían apoyarme. Perfecto. Muchas gracias. Yo les comentaba que estos ECOSIG son ilegales, ¿no? Pero que desafortunadamente muchas personas se siguen enfrentando a ello. Entonces, cuando una persona le comparte a sus padres que es LGBT, al menos para 2021 sabemos que 9.8% de las personas LGB y 13.9% de las personas trans fueron obligadas a asistir a estos ECOSIGs, ¿no? Brevemente les comparto un poco lo que se sabe de estos ECOSIGs. Son esfuerzos justamente para corregir esta orientación e identidad de género, pero digamos no a partir de un tratamiento psicológico. Muchas veces se les obliga a hacer trabajos digamos laborales, se les expone a situaciones de abuso sexual, de violaciones para corregir su orientación e identidad de género, se les dan incluso, se les ejerce violencia física, ¿no? Para corregir esta orientación e identidad de género, se les obliga a
tener como una postura religiosa, ¿no? En algunos centros también para, en idea de que eso va a corregir su orientación o identidad de género. Y en algunos casos, solo para reiterarlo, pues sí se puede llegar a cometer, obligar a que la persona, por ejemplo, en este caso, las mujeres trans, se les rapa el cabello, se les quita la ropa, y son objeto de burlas y de violaciones, ¿no? Entonces, muchas veces los padres envían a sus hijos a estos tratamientos. Y aunque sabemos y hay evidencia que es un trato deshumano, que no tiene evidencia científica, sino que al contrario causa más daños, pues no muchas personas lo conocen, desafortunadamente, ¿no? Y les envían a esos tratamientos, a lo mejor desde una intención de no quiero que yo sé cómo tratan a las personas LGBT, no quiero que pase mi hijo por eso, y los envían, ¿no? Pero no saben qué es lo que viven, ¿no? Y obviamente en estos lugares, y es lo que se ha reportado en estudios, en esos lugares pues no les dicen exactamente qué hicieron las personas, crean eventos traumáticos, que los eventos traumáticos son yo creo que el mayor predictor de psicopatología en el mundo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que hacen los padres, pues yo creo que también que esta información llegue a ellas y ellos sería fundamental, ¿no? Para que sepan que lejos de mandarles a Ecosix, les escuchen, validen su emoción, pero acompañen. Acompañar también salva muchas vidas. Buen día. Hola. Sabemos que estas cifras son preocupantes, ¿no? Aunque sea un 0,00.1%, es una cifra preocupante. Claro. Y sabemos que esta lucha pues ha venido de muchísimos años atrás. Pero a mí me gustaría saber, desde tu expertise y desde tu visión como maestro, ¿cuál es el panorama hoy en día de este tema de las personas de LGBTIQ? ¿Ha mejorado? ¿Y cuál sería el panorama futuro respecto a esto, ¿no? Entonces me encantaría que nos pudieras comentar cuál es tu visión sobre esto. Creo que ha sido definitivamente un cambio, han cambiado muchas cosas para bien. Por ejemplo, podríamos decir que hace 20 años no había ni siquiera una reglamentación para prohibir estos Ecosix. Al día de hoy, muchas organizaciones de la sociedad civil han luchado para que estas mal llamadas terapias de conversión sean ilegales en distintas partes del país, ¿no? En ese sentido, creo que es un gran esfuerzo, es una gran visión. Muchas, personas actualmente se están atreviendo a compartir su orientación e identidad de género en sus espacios, ¿no? Eso también es algo positivo. Hay una mayor visibilización de la población LGBT y demás, pero definitivamente aún hay un trabajo pendiente. Hay países en el mundo donde pertenecer a la población LGBT no nada más les predispone a homofobia o tratos desiguales, es ilegal incluso, ¿no? Hay castigos muy severos, físicos, incluso con la muerte, en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces no es algo que haya acabado. Diariamente, desafortunadamente, también hay muchos casos de muertes y crímenes de odio a personas LGBT en México y en el mundo, ¿no? Entonces, no es, de nuevo, no es como una lucha que se haya acabado. Respecto, por ejemplo, al contexto incluso político, ¿no? Vemos como en el norte del país, no del país, sino digamos al norte del continente americano, de pronto están muchas veces ganando fuerza estos discursos, ¿no? De derecha o sin meternos en posturas políticas, ¿no? Estos discursos homofóbicos, transfóbicos, ¿no? Que no están basados en evidencia, están basados más pues meramente en la percepción, el prejuicio de algunas personas. Entonces, eso es un trabajo súper pendiente. Sobre todo también, yo creo que en el futuro, que es también otra de las cosas muy importantes que planteabas,
lleguemos a fortalecer los servicios de salud disponibles a las personas LGBT para que las personas trans tengan un mayor acceso a estos tratamientos hormonales o a los cambios quirúrgicos en los casos que ellos y ellas lo consideren pertinente. La epidemia del VIH ha afectado particularmente a hombres gays, bisexuales y a otros hombres que no se identifican como gay o bisexuales, pero que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, ¿no? Entonces también que haya un mayor acceso a estos tratamientos de VIH, de PrEP para prevenir el VIH, aun cuando son tratamientos gratuitos, ¿no? Y que no hay una adherencia al 100% como se esperaría. También yo creo que para el futuro es necesario que contemplemos sobre todo que, digamos, esta encuesta se hizo en personas de 15 años o más, pero definitivamente hay mucha evidencia de que existen infancias trans, existen infancias gays, bisexuales, lesbianas. Entonces, considerar eso y tener respeto y dar una educación sexual integral también es algo que debemos de contemplar en el futuro, ¿no? De pronto hay estos discursos donde dicen, no, pues es que digamos, si se les enseña a las niñas y niños sobre diversidad sexual, se les va a pervertir y demás cuestiones, y se les va a imponer una ideología, ¿no? Y entonces, en estas mismas, digamos, en organizaciones de la sociedad civil, las personas LGBT comentan, yo toda la vida vi a personas heterosexuales besándose, teniendo, incluso en novelas, en programas, abrazándose, siendo cariñosos, y yo no soy heterosexual, ¿no? O sea, como que la lógica pues no va por ahí. Entonces, en ese sentido, también creo que para el futuro contemplemos eso, educación sexual integral y sobre todo información que sensibilice sobre los derechos de las personas LGBT. Gracias, buenas tardes. No, días, creo que todavía. Sí. Yo tomando tu último comentario, yo soy de una generación completamente que se tiene que deconstruir, porque crecimos siendo niña era algo malo, ¿no? Corres como niña, hablas como niña, lloras como niña. Y ese es un término que así lo aceptamos y normalizamos muchas personas de mi generación, siendo que pues ser niña no tiene que ser un diminutivo ni denostarnos, ¿no? Entonces, bueno, no me imagino en calidad de la comunidad la discriminación que deben de tener. Entiendo que la deconstrucción es muy particular y es muy personal, pero justo ahorita que decías, creo que la deconstrucción social es la que más estamos en una nulidad importantísima, ¿no? Entonces creo, y ahorita escuchando tu opinión, creo que lo más importante es empezar desde las bases, a construir precisamente infancias que realmente normalicen esto, que no tenga que llegar y decirte, yo pertenezco a esta comunidad, simplemente verlo así, como una persona. Entonces, ¿crees que realmente apuestas a que las políticas públicas, porque esto es una política pública, realmente puedan llegar a lograr eso? Porque de verdad yo lo noto, tengo adolescentes y un ejemplo, hace poco, el fin de semana, mis hijos me decían, mamá, es que yo no sabía que Ricky Martin tenía una, y le dije, y eso te hace pensar que es diferente, es una persona exitosa, pero no por su tema sexual, es importantísimo eso. Entonces, tú apuestas a políticas públicas abiertas, reales, porque realmente es en donde debemos empezar a normalizar, no tener que darte una para pertenecer, simplemente Totalmente. Creo que me gustaría retomar esto inicial que decías, ¿no? O sea, ahora sabemos que hay mujeres muy exitosas, súper, digamos, con un montón de logros y cosas pues no reconocidas históricamente, ¿no? Y no nada más mujeres adultas, desde niñas, ¿no? Es algo también muy bonito, y que he visto que, por ejemplo, también cuando he trabajado con niñas y niños de preescolar, un poquito ya reconocen, o sea, cuando veo que esto ya va cambiando, es algo muy gratificante.
Ahora, creo que sí, en términos de políticas públicas, necesitamos fortalecer el área de la educación, porque es, así como en el trabajo las personas adultas es el espacio donde le pasan la mayor parte de su día, las niñas, niños y adolescentes normalmente lo hacen en la escuela. Entonces, si ese espacio no es seguro, si ese espacio no brinda información basada en evidencia, basada también en las experiencias de las personas que realmente viven esas situaciones, pues entonces muy poco probable es que haya un respeto a futuro, ¿no?, de los derechos, o una identificación oportuna de su orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí sería muy importante que estas políticas contemplen esta educación sexual integral, que se fortalezcan también estos programas de capacitación en entornos laborales, sociales y demás, para que haya más sensibilidad a los derechos humanos de las personas LGBT, y particularmente también, por ejemplo, en el tema de salud. Les decía, la epidemia del VIH, por tener un ejemplo ahorita a la mano, está muy enfocada en mujeres trans y hombres de la diversidad sexual. Entonces, en la medida también en que estas políticas fortalezcan el que haya esta, se dice, por ejemplo, que no hay, ¿cómo se le dice? Falta de medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH, pero las personas van a sus centros de tratamiento y no les dan el tratamiento, ¿no? Entonces, fortalecer el acceso a estos servicios también creo que forma parte de esto grandote, ¿no?, que se tiene que ir trabajando, se tiene que ir fortaleciendo. Y también recientemente colaboré en una investigación donde indagamos en qué intervenciones psicosociales o psicológicas, por así decirlo, están disponibles para personas LGBT, y vimos que hay una mayor efectividad cuando estas intervenciones se hacen desde una postura afirmativa. Es decir, que se utilicen estrategias que contemplen, digamos, como más que el acostumbrarte al espacio donde vives, a cómo transformar, ¿no? Cómo transformar tu visión y cómo transformar también estas situaciones de discriminación, cómo transformar estos ambientes. Como que un poco también creo que las políticas públicas tienen que ir en ese sentido, ¿no? Que los programas de atención en salud mental no sean genéricos, ¿no? Que sean como específicos para las necesidades de cada población. Bueno, no sé si alguien más tenga otra duda, comentario antes de cerrar. ¿No? Ya. Bueno, entonces quisiera, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, agradecerle al maestro Leonardo por su tan valiosa aportación. Creo que para el personal del tribunal es sumamente importante tener acercamiento a estos temas, definiciones, conceptos, nos da mucha claridad, sobre todo, como ya se dijo, como personas adultas, que seguramente tenemos a alguien dentro de nuestro entorno cercano que es parte de la población. Entonces, pues le agradecemos mucho y quisiera hacerle entrega de este reconocimiento por su participación. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que están aquí, que se interesaron por el tema y se dieron el tiempo de conectarse o venir acá presencialmente. Les agradecemos mucho. Ya nada más de aviso, por favor, ayúdenos registrando su asistencia para ahí en las paredes, me parece que está el QR, si no lo han hecho, o si no con ahí ya la compañera tiene uno, para que les podamos hacer llegar su constancia de asistencia, y también les vamos a hacer llegar la encuesta de satisfacción. Nos apoya mucho su opinión para seguir mejorando. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Ay, y no olviden llevarse sus stickers, que son para ustedes. Hola, ¿me escuchan? Perdón, antes de que se retiren, me gustaría compartirles, les voy a entregar a cada quien una copia de una campaña que está haciendo la comisión, que es el calendario de salud emocional. Es una guía de actividades
pausas activas de aproximadamente 5 minutos que ustedes pueden realizar, pueden guiarse pues dependiendo del día acorde al mes. Y pues para nosotros es importante que lo conozcan y que pues exactamente que lo practiquen. Nunca hagan de menos esos 5 minutos que pueden hacer la diferencia. A veces el día, el trabajo puede cargarnos emocionalmente demasiado y pues necesitamos liberar justamente esa tensión, esa situación, para que ustedes se sientan lo mejor posible, ¿ok? Y pues ánimo, ya casi llegan las vacaciones, así que muchísimas gracias.